Bueno, buenas tardes. Estamos iniciando una nueva actividad en el marco del Segundo Congreso Argentino de Cannabis y Salud, que está transcurriendo los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre en Chilecito de La Rioja, con parte de las actividades como esta de manera virtual. El Congreso lo estamos organizando conjuntamente con la tercera reunión de Canamericana, y configuró un evento que hemos llamado Congreso de Cannabis 2021. La idea de hacer este conversatorio, bueno, primeramente, bienvenidas a todas. Todas es bastante importante porque es algo que particularmente yo remarco en muchas oportunidades, lo he remarcado en los encuentros que hemos tenido en la Cátedra Libre y en otros espacios, que es que el movimiento canábico es feminista, esencialmente, por el hecho de que, bueno, no en vano varias de las organizaciones, como el caso de Mama Cultiva y otras organizaciones, tienen en su nombre eso, pero bueno, eso es una cosa importante a remarcar y, bueno, nada, premio al protagonismo de alguna forma, ¿no? En este caso particular. O también refleja una realidad, ¿sí? Quienes asumen las responsabilidades eventualmente, a veces en el cotidiano. Bien, la idea entonces era, digamos, convocarlas para charlar sobre el funcionamiento del Consejo Consultivo Honorario del Programa Nacional, como dice ahí abajo, tiene un nombre largo, Programa Nacional del Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, y tratamientos no convencionales, es el nombre completo que le ha dado el Ministerio de Salud de la Nación de la República Argentina. Esto en el marco de la Ley 27350, la ley que crea este programa, ¿sí? Y, entre otras cosas, dentro de esa ley, digamos, se configura este Consejo Consultivo Honorario en el cual participan organizaciones sociales del espacio canábico y también instituciones públicas. Bueno, las instituciones van a estar participando de otra actividad, de una mesa central, de hecho, del Congreso. La idea entonces ahora era que primeramente nos presentemos. Acá están los representantes de todas las organizaciones que están en estos momentos en el Congreso, en el Consejo, perdón. Así que les voy a ir dando, de acuerdo en realidad a la distribución que yo tengo ahí, que estamos viendo en la cámara, la palabra. Arrancamos con Ana García Nicora de Cameda. Ana. Bueno, sí, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre, como ven, es Ana García Nicora. Yo presido Cameda, Cannabis Medicinal Argentina. Llego al cannabis como mamá y no como médica, pero en este doble rol de mamá y de médica, la necesidad de conformar una organización civil ha sido la evolución que me ha llevado a partir de una posibilidad terapéutica para una hija con una planta atravesada por el sistema penal. Esa es la razón por la que estoy acá y por la que presido una organización desde hace 7 años ya. Bien, seguimos con la abogada María Victoria Vaca Paunero. Le olvidé decir que Ana es médica, pero ya se presentó ella, que es representante de SECA. Victoria. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Primero les voy a dar las gracias por la convocatoria. Yo soy integrante del Centro de Estudios de la Cultura Canábica, que es una asociación civil que ya hace muchos años, y yo soy una de las integrantes más recientes porque estoy hace 4 años, pero SECA tiene un recorrido mucho más largo y es una asociación civil dedicada especialmente a todo lo que tiene que ver con formación y capacitación y difusión de información respecto de cannabis en particular y políticas de drogas en general. Integra el Consejo Consultivo, es una de las organizaciones que integra el Consejo Consultivo y es una organización que tiene la particularidad, además de ocupar bastantes espacios de formación formales, o sea, de educación y formación formales, es una asociación que ha sido siempre referente en términos de modificaciones legislativas o impulsos legislativos a lo largo de estos años. Muy bien, muchas gracias, Victoria.
Ahora le damos la palabra a la abogada Laura Rodríguez Caltentein, representante de Cannabis Medicinal Río Negro. Laura, el micrófono, por favor. Perdón. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy integrante de Cannabis Medicinal Río Negro, que es una organización que tiene sede en la localidad de Cipolletti. Somos una organización que venimos trabajando hace algunos años, básicamente y principalmente conformada por equipos interdisciplinarios, con un gran equipo de profesionales de la salud. Y bueno, somos también parte de este consejo consultivo. Bien, gracias, Laura. Gabriela Calzolari. Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre entonces es Gabriela Calzolari, soy presidenta de la organización civil Ciencia Sativa. Es una ONG conformada por profesionales, cultivadores y usuarios y usuarias de cannabis. También conformada justamente por militantes y activistas por la regulación del cannabis hace muchos años. Y bueno, formamos parte del Consejo Consultivo, como de otros consejos consultivos, como lo es la provincia de Neuquén, y estamos trabajando en el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de la Semilla también. Gracias por la invitación. Gracias, Gabriela. Ahora sí, Gabriela Cancelaro, de Mama Cultivo Argentina. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero agradecer la invitación, celebrar, compartir el panel con compañeras con las que venimos trabajando en distintos espacios hace ya varios años. Perdón por el ruido, vivo en Capital y prácticamente el balcón es la calle, así que cuando yo hable van a escuchar autos por ahí. Bueno, yo soy integrante de Mama Cultiva Argentina, que es una organización de usuarias de cannabis para la salud, para familiares o para nosotras mismas, que nació en el año 2016, al inicio de la militancia por la ley 27.350, y que, bueno, nació como una organización que tenía como objetivo acompañar el marco legal que se venía instalando, y hoy, además de acompañar ese marco legal, integrar el Consejo Consultivo, tenemos el rol, como acá las compañeras también, de dar formación y responder a la enorme demanda de la sociedad en lo que tiene que ver con cannabis para la salud, sus usos, sus formas de acceso y acompañar también esa autonomía que se va consiguiendo cuando se ingresa a la marihuana como terapia. Así que eso, y de nuevo agradecer este espacio. Muy bien. Y finalmente, Soledad Pedrana, la psiquiatra Soledad Pedrana, representante de AUPAC Rosario, psicóloga, perdón. Me equivoqué, sí. Imagínate, me faltaría más. Bueno, mi nombre es Soledad Pedrana, formo parte de AUPAC, soy fundadora de esta asociación, junto a un montón de gente hermosa. Somos realmente 25 activos permanentes, así que militar con amigues es lo mejor que nos pasó. Y venimos dando respuesta a la demanda social a partir del 2017, en donde nos creamos en un acto fundador de hacer aceite en vivo en una arrocera con 500 gramos de marihuana para 40 personas de pueblitos de alrededor que no tenían acceso porque no conocían a nadie. La trayectoria que tenemos en AUPAC no arranca en 2017, claramente. Hace más de una década que venimos trabajando, investigando y militando no solamente por el acceso a la salud, sino el cambio en la política de drogas y los derechos humanos en particular. Y bueno, AUPAC hace de todo, ¿no? AUPAC tiene actualmente 4 posgrados de formación profesional, en donde compartimos con un montón de gente bonita que encontramos en el país. Nuestros posgrados son federales. Recogemos el saber de todas las organizaciones que podemos. Tenemos gente de CAMEDA, tenemos gente de Ciencia Sativa, hay gente
que viene a compartir su conocimiento y el año que viene rotarán también para dar lugar a estas 160 organizaciones que en verdad estamos representando en esta mesa. Porque no es más que eso, una representación de la sociedad civil que es mucho más amplia que la que está sentada acá. Así que para nosotros es un honor traer esta voz al debate y agradecemos de por sí el espacio. Nada más. Muy bien, y justo Soledad me dio el pie para que sigamos con uno de los primeros ejes que les íbamos a plantear del Consejo o del funcionamiento del Consejo. Uno en parte tiene que ver con digamos, cómo valoran ustedes las representaciones de las organizaciones en el Consejo, ¿sí? Si el peso relativo les parece en la actual... Bueno, en realidad el Consejo cambió de composición de acuerdo al decreto 83 del 20, pero todavía no ha sido modificada la composición, no se ha actualizado, ¿sí? Tiene un número mayor de integrantes. Pero bueno, eso era parte de una de las preguntas que tiene que ver con esto. ¿Cómo se sienten ustedes en cuanto al peso de la organización, de la representación? ¿Cómo interactúan con estos espacios? Esto que dice Sole de que representan un conjunto bastante importante, grande, ya digo, un número impresionante, digamos, de organizaciones canábicas en el país. Y cómo es la dinámica en la toma de decisiones del Consejo Consultivo. Aclaremos que el Consejo Consultivo, como dice la ley, es un Consejo Consultivo honorario, con lo cual eso implica que sus decisiones no son vinculantes para el programa y para el ministerio, o sea, para la autoridad de aplicación. Ana. Sí, yo creo que desde nosotros formamos parte como CAMEDA desde el principio, desde que se reglamentó en el año 2017 o aquella reglamentación parcial que hubo. La verdad que no hubo un buen funcionamiento de este Consejo Consultivo. Recién hubo solamente un encuentro en marzo del 2018 y se reactivó a partir del año pasado, en el 2020, fines del 2019-2020, con todas la nueva reglamentación, la 883 y demás resoluciones. Activar el Consejo Consultivo y por parte de las organizaciones civiles, lo que define es que las organizaciones puedan ser un nexo entre los organismos públicos, o en este caso la autoridad de aplicación, y las necesidades de la sociedad. Yo lo que destacamos nosotros desde CAMEDA es una organización que basa sus pilares en incidencia pública, asesoramiento a pacientes y familiares, y lo que es educación, pero lo que creo que de este Consejo Consultivo las organizaciones han tenido como bastante trabajo, se ha trabajado mucho junto al programa nacional, y desde CAMEDA lo que nos hubiese gustado es que pudiese haber mayor interacción en esas reuniones de Consejo Consultivo junto con el resto de todos los integrantes, el INTA, el CONICET, el ANMAT, el ANLAB, el CONETEC. Realmente faltó parte de esa conexión, si bien cada uno estamos conectados con los organismos, como una conexión integral, para que con el Consejo Interuniversitario Nacional, acá hay muchas de las profesionales que pertenecen a universidades, y que ha faltado como un nexo un poco más importante entre todos. Vuelvo a insistir, si bien todos tenemos conexiones y tenemos contactos, nosotros también tenemos convenio, en este caso con INTA, creo que al Consejo Consultivo le ha faltado un poco eso. ¿Para qué? Para entender que no es solo la demanda de la organización o de las organizaciones o de la sociedad por un lado, y qué es lo que pasa con los diferentes integrantes de estos otros organismos públicos, sino de poder aunar, justamente porque estamos hablando de salud. Estamos hablando de salud pública, estamos hablando de un bien social como es un tratamiento médico, un medicamento, porque estamos hablando de que tenemos que tratar enfermedades. Entonces, en ese contexto, creemos que este Consejo Consultivo debería fortificarse en la interacción, más allá del RACME, en la interacción con estos otros integrantes y sumar a sociedades científicas, que estas parecen ser las que siempre están por fuera de esto. Gracias, Ana. Victoria. Gracias.
A mí me parece importante resaltar porque cuando fue la primera edición de este congreso no estaba puesto en funcionamiento el Consejo Consultivo en horario todavía, entonces no fue objeto, digamos, de las charlas, no se debatió sobre este tema. Entonces me parece muy importante poner de resalto, en primer lugar, poner en valor qué es el Consejo Consultivo en horario, la relevancia de que exista cuando no hay en otras normativas este tipo de interacciones ni este tipo de espacios. De hecho, en la ley que se está discutiendo en este momento en el Congreso del marco regulatorio para la producción privada no hay algo similar a esto. Hay un Consejo Federal que tiene que ver con representación de las provincias, pero las asociaciones civiles no están representadas en cuanto al cómo se va a llevar adelante la política pública, no tienen una silla en la mesa de decisión. Y en este caso puntual, sí se consiguió eso desde la ley y se puso en práctica con las limitaciones de la reglamentación original y la pandemia en el medio, que me parece que no es menor, tener en cuenta que el momento histórico, digamos, en el que estamos hablando, coyuntural, digamos, en el que estamos hablando, que quizás haya contribuido un poco a lo que está diciendo Ana María, a la pérdida de contacto y por ahí a la falta de fluidez entre los organismos que integran y con los otros organismos que también están previstos en la ley, pero lo cierto es que es un espacio sumamente valioso porque por lo pronto reconoce que esta fue una ley y una política pública impulsada desde las organizaciones. O sea, eso es fundamental. No es el Estado que le vino a decir a la gente, miren, les traemos esto, les vamos a resolver la vida con esto. Son estas mismas organizaciones las que dieron la pelea desde la calle y durante muchos años, como bien señaló Soledad, y construyeron desde distintos espacios y en todo el país y logran una representación concreta que no puede ser desoída. Un espacio donde tienen que hablar, se los tienen que escuchar y transmiten distintas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la aplicación de la política pública. Y para muestra, fíjense que cuando sale el anexo, cuando se dicta la resolución 883, el decreto reglamentario nuevo, luego sale la resolución con los anexos, ante el mínimo cuestionamiento de la sociedad en general, de las personas sobre la palabra indoor, o sea, sobre cómo se estaba habilitando el cultivo, los números de plantas, qué se interpretaba, fueron las asociaciones aquí representadas excelentemente por mis compañeras, quienes llevaron de inmediato la inquietud para que salga en horas prácticamente la resolución aclarando que no hacía, que la forma que estaba redactado no quería decir cultivo indoor, sino cultivo protegido en el interior, etc. Este es lo que para mí hay que resaltar respecto al rol que se cumple en la práctica, que no es menor, porque reitero, el Estado es una institución enorme con un montón de distancia respecto de las personas para las cuales trabaja en términos de política pública en muchísimos casos. Y en este caso es formalmente un espacio de reconocimiento y en la práctica un espacio donde se juegan permanentemente estas cuestiones, donde se transmiten las inquietudes de otras, como bien dijo Sole, de otras organizaciones, y que esperemos que se amplíe, porque ese es el espíritu de la nueva reglamentación, para dar representación más amplia a otras voces que también vienen en el recorrido y que quizás no tenían formalmente los requisitos en ese momento para integrarlo, como sí tenían estas organizaciones y que les facilitó, digamos, el ingreso. Pero me parece que hay que ponerlo en valor, que la gente que pueda escuchar esto sepa que existe, que sepa que no es usual que en el desarrollo de políticas públicas esté la sociedad civil sentada en la mesa de toma de decisiones, que aunque no sea vinculante, en este caso es muy importante, porque es la forma en que se construyó esta ley, y es la misma forma en la que se está llevando adelante la política pública. El ReproCan, o sea, los problemas con el ReproCan, los problemas de interpretación legislativa, las falencias que todavía falta sostener o resolver, como es el caso de cómo van a habilitar los cultivos para las asociaciones civiles o grupales, que no están todavía contemplados. Todas esas cuestiones, en todas esas cuestiones está la voz de las organizaciones a través de este Consejo Consultivo. Me parece que hay que mantenerlo, siempre poniéndolo en valor, siempre dándole el espacio de relevancia que se merece, sumando a las organizaciones, otras organizaciones en su momento, y no dejando de mostrarle a la sociedad que existe este espacio, y que funciona bastante bien como nexo, como vaso de comunicación, digamos, entre el Estado y la gente.
y en definitiva es para lo que está sirviendo, lo que debería servir esta ley y esta política pública. Bien, gracias, Victoria. Victoria comentaba justamente que cuando fue el primer congreso no estaba presente esta estructura funcionando. De hecho, cuando fue el primer congreso todavía no estaba siquiera la reglamentación de la ley, que recién había salido. Y sí tuvimos en el primer congreso una mesa con diputados que habían participado de la elaboración del proyecto, con la diputada nacional Carolina Aguilar, que ahora nuevamente es diputada nacional, con el diputado Sergio Whisky, y con, si mal no recuerdo, Laura por ahí me puede ayudar, la diputada Gabriela Troyano, creo que formó parte también de esa mesa. Pero tuvimos un debate bastante arduo en ese momento porque las organizaciones, los representantes de las organizaciones presentes en ese congreso, descreían de que el reglamento, o mejor dicho, la ley, como había sido aprobada, fuera a tener una reglamentación que incluyera el autocultivo. Y algo de razón tenían, ¿no es cierto, Laura? Sí. Bueno, nosotros nos incorporamos a este consejo consultivo, digamos, con la ampliación de sus miembros, y creemos que fue muy importante básicamente porque una de las cuestiones que veníamos reclamando era el carácter federal, ¿no? Y creo que eso fue escuchado porque nos incorporamos organizaciones del resto del país. Qué bueno que en su momento, cuando se sancionó la ley, fue algo bastante solicitado esto de que haya un consejo integrado por las organizaciones de la sociedad civil que digamos, no son quienes vienen haciendo y venimos haciendo un recorrido, y que indudablemente la ley se sancionó justamente por esta lucha de las organizaciones. Yo creo que hay, digamos, experiencias en otras leyes que también tienen algunos consejos consultivos que funcionan también muy bien, y es imprescindible que estén en el diseño de una política pública las organizaciones, porque somos quienes tenemos la experiencia, somos quienes, digamos, atendemos las demandas, que son muchísimas. Siempre hablamos con las compañeras, ¿no? Que ser parte de una organización, que por supuesto lo hacemos con convicción y porque militamos esta causa, es un trabajo arduo, de muchísimo tiempo, de mucho esfuerzo, honorario además, pero bueno, lo hacemos con esta convicción de que se pueda mejorar la política pública. Es eso en lo que venimos trabajando, ¿no? En que la implementación del ReproCam sea más efectivo en muchos puntos que los hemos planteado oportunamente. Coincido con Ana María en relación a que nos falta, y quizás es eso de interactuar, digamos, con los demás representantes del Consejo Consultivo. Creo que en nuestro caso quisiéramos que las reuniones sean quizás, y las mesas de trabajo sean un poco más continuas. Venimos trabajando como organizaciones con algunos compañeros y compañeras en estrategias en común, que nos ha funcionado, digamos, muy bien, y hemos planteado, como dice Victoria, muchas de estas modificaciones donde efectivamente fueron recepcionadas. Pero bueno, creemos que hay que seguir trabajando, y hay que modificar algunas cuestiones que son relativas que venimos planteando de funcionamiento, de implementación, y también de los anexos. Pero bueno,
creemos que la verdad que es una herramienta muy, pero muy importante. Gracias, Laura. Gabriela Calzolari. Gracias. Bueno, desde Ciencia Sativa creemos que algo muy, muy importante, como dijo mi compañera, fue la ampliación del Consejo Consultivo. La verdad que la representación de solo 3 organizaciones de Buenos Aires en los 2 años que estuvieron nos parecía poco y corto, teniendo un país tan extenso. Hoy se ha ampliado eso y creemos que lo importante es que sea rotativo justamente y que se aclare, digamos, cómo va a ser ese proceso, de trabajar en eso. Nos parece que, como bien dijo Ana, la articulación con el resto de las instituciones está muy dispersa. Es verdad que en muchas organizaciones tenemos contactos con otras instituciones, como lo es INTA, como lo es CONICET, como INASE, y no como son las universidades, el consejero de las universidades, pero, digamos, un poco de trabajo aislado y un poco desarticulado. Entonces, es importante que esto mejore, pero lamentablemente no depende solo de nosotras las organizaciones, sino justamente de que desde el programa de cannabis, con más frecuencia y más continuadamente, como decía Laura, las mesas de trabajo, ¿sí? Creemos que al haber ingresado otras organizaciones amplió la representación. Disculpen el ruido. Pero básicamente es Bien, gracias. ¿Se cortó, Gabriela, o estabas terminando? No, ahí simplemente terminar diciendo que la insistencia de las organizaciones que estamos aquí presentes es constante, digamos, para las autoridades del programa para avanzar en estas mesas de trabajo que ya se han comprometido a trabajar. Y bueno, varias cosas para mejorar como la articulación. Bien, Gabriela Cancelero. Bueno, ahí estoy. Bueno, ya mucho de lo que... Vamos todas diciendo más o menos lo mismo, básicamente, pero un poco sí pensar que bueno, creo que en esto estaremos de acuerdo, pero integrar este Consejo Consultivo Honorario como organizaciones es, primero, bueno, un reconocimiento, ¿no? Un reconocer la importancia de la sociedad civil en este proceso legislativo, en esta lucha por la relegalización de la planta de marihuana, por la vuelta a ser legal de la planta que fue legal tantos años y nos la prohibieron. Y una enorme responsabilidad, porque sabemos que estamos representando a cientos de miles de personas, a cientos de organizaciones, sabemos que todas lo sabemos acá, que la demanda que implica, y en eso también creo que es un desafío integrar este Consejo Consultivo Honorario, porque además de una responsabilidad, no somos ese puente y ese nexo entre las organizaciones, entre la sociedad civil y obviamente estamos ahí todo el tiempo en un lugar de mucha demanda y de mucha tensión, ¿no? Y de mucho tira y afloje entre aquellos que representamos y aquellos hacia los que tenemos que interlocutar, con la particularidad del momento histórico que nos toca vivir, con esta pandemia, con la Secretaría de Acceso, que fue la misma que implementó las políticas de la pandemia, implementando también las políticas del programa. Fue realmente un desafío para nosotras, para la autoridad de aplicación y todo un aprendizaje, creo que todavía seguimos llevando a cabo. De la existencia de este consejo, nosotras desde Mamá Cultiva Argentina rescatamos, bueno, la federalización. Para nosotras la llegada de las organizaciones que llegaron ahí, Gaby, Sole, Lau, le dio vida a este Consejo Consultivo realmente. Hubo ahí una revitalización de las lógicas, una mirada federal que es fundamental y que no alcanza también, digámoslo, porque acá están representadas 3 provincias nada más, somos 24, las lógicas son muy diferentes regionalmente también, entonces también sería interesante en esto que el Consejo Consultivo tenga una representación no solo federal, sino también regional, eso como
desafío a futuro, me parece que es algo también a pensar. Pero bueno, eso, entendemos que dio vida porque si no, siempre la política es desde Cava, ¿no? Y la verdad es que las cosas pasan en otros lados, sobre todo en este tema. Y rescatar también, con todo este contexto tan difícil, el contacto con el programa a partir de la llegada de la nueva gestión, no antes, porque como bien decía Ana, hubo una sola reunión en marzo de 2018 que fue para el olvido, pero la verdad es que ahora vemos, si bien vemos dificultades, si bien vemos muchísimos problemas todavía, sí vemos una buena voluntad y una buena intención de estar en contacto y de escuchar y de tener una recepción y un ida y vuelta. En este sentido, que creemos que es algo a rescatar. Pendientes, bueno, no me voy a meter con el ReproCam porque es otro eje, que es un eje en sí mismo, así que lo vamos a dejar para después, pero como decían acá las compañeras, una mejor articulación, una mayor frecuencia, sobre todo ahora que, bueno, ya no se está terminando la pandemia, pero sí un poco va aflojando y se puede empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Podemos empezar a darle lugar a por lo menos pensar un poquito más en otras cuestiones, así que una mejor articulación, una mayor frecuencia en lo que es encontrarnos como consejo consultivo. Si bien entre organizaciones articulamos, todavía falta esa partecita ahí de articular también con todos estos otros espacios con los que, de nuevo, ¿no? Desordenadamente y por la nuestra y de diferentes maneras estamos articulando. De Mama Cultiva también, bueno, como decían las compañeras, INASE, INTA, INAES, ahí estamos como trabajando también en articular con diferentes, con CONICET, con diferentes organismos, pero estaría bueno poder unificarlo institucionalmente. Y después, bueno, impulsar esta política pública entre los ministerios provinciales, que sabemos que es algo que tiene gran dificultad, que entendemos que hay una intención del Ministerio de Salud, de hecho ha empezado a capacitar a referentes provinciales, impulsarla como política pública, impulsar también la articulación con todas estas organizaciones, no solo nosotras, sino las organizaciones que existen en todas las provincias, para poder empezar ahí a generar el vínculo con el territorio, que somos las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque ese es también nuestro rol y nuestra tarea. Y finalmente, bueno, como Consejo Consultivo Honorario, darnos el tiempo de reflexionar acerca de cómo insertar esta política pública, cómo insertar el cannabis y su potencial en pensar un sistema de salud integrado, ¿no? De qué formas podemos ahí, desde la militancia canábica, ayudar a construir un sistema de salud mejor del que existe, que nos da orgullo y nos da mucha alegría contar con salud pública gratuita siempre en nuestro país, pero sabemos que oportunidades para mejora hay muchas y entendemos que el cannabis puede traer muchísimos beneficios a un sistema de salud integrado como el que se está proponiendo pensar ahora. Bueno, por nuestra parte eso, ReproCam lo dejamos para después porque es un tema en sí mismo. Sí, gracias Gabriela. Soledad. Ahí va, ¿se escucha bien? Bueno, respecto del Consejo Consultivo en sí mismo, particularmente venimos desarrollando desde el primer día un pedido vía mail formal de puntos de encuentro mucho más frecuentes de los que tenemos, porque entendemos que si tenemos que poder llevar calma a los usuarios de cannabis que atendemos, que el relevamiento productivo en el que trabajamos específicamente con Ciencia Sativa, relevó que justamente al menos 10.000 usuarios se abastecían de las organizaciones. Entonces, para poder llevar calma necesitamos comunicarnos más, ¿no? Nosotros como consejo, un poco apoyando lo que dice Ana desde el principio, que coincide en todo Ana particularmente, estuvimos todo el tiempo queriendo generar una interacción con actores como consejo, llamando a reuniones de consejos. No nos parece que sea mucho reunirnos una vez al mes. Nos gustaría que, de hecho, las resoluciones nos lleguen antes, las preguntas nos lleguen antes. Somos, podríamos decir, como el eslabón menos escuchado dentro de lo que es un ministerio, digamos, tan específico con actores como ANMAT y demás sentados a la mesa. Entonces, creemos que ahí tenemos ya de por sí un lugar diferente que a mí me gustaría que podamos fortalecer en la comunicación, como para que después no tengamos
30.000 usuarios queriendo incendiar fuego al mismo ministerio, ¿no? Cuando las organizaciones en el mismísimo diciembre se ofrecieron con sus bases de datos para probar el sistema y que esto no salga entorpecido. Entonces, eso es para decirlo, la comunicación en el Consejo Consultivo tiene que ser mucho más frecuente. Y tienen que poder utilizarnos como esa persona, como esa organización que va a llevar un poco más de calma a las políticas mismas de Estado, que si no van a terminar estallando, porque justamente son muchas las personas que usan, son muchas las organizaciones que existen, y no solamente somos las que estamos acá. Respecto también de organizaciones y CCH, algunos dentro de aquí tenemos algunas formas de trabajar más colectivizadas, puntualmente, qué sé yo, no sé, AUPAC tiene muy buena onda con la gente de Patagonia, Laura, Gaby, estamos trabajando siempre ahí, tenemos más tiempo, craneamos a las 2 de la mañana, nos juntamos, estamos en esa, ¿no? Generamos insumos nacionales que puedan dar cuenta de que a mí no me interesa hablar por las organizaciones, me interesa llevar la voz de las organizaciones, por eso en los insumos nacionales les damos la palabra, le preguntamos a ellos qué producen, dónde están, si quieren estar geolocalizados en un mapa, si tienen dispositivos, no nos sentimos representantes desde ese lugar, sino más bien queriendo dar lugar. También por eso tenemos una propuesta para cuando se pueda poner en juego el Consejo Consultivo, de empezar a preparar las rotaciones de las organizaciones que vienen. Y entender que hay por lo menos 14 organizaciones inscritas al CISA. Entonces, pensar que somos nosotros construyendo algo es como un poco la lógica que desde AUPAC no tenemos. Y me parece importante entender que la comunicación va a generar, digamos, que este país tenga políticas públicas acorde al gran movimiento que hay detrás. Entendamos que la proliferación de organizaciones que existen alrededor del uso terapéutico, pero después hay otras organizaciones que ni están acá debatiendo, porque no es la ley de ellos, están en otra, ¿no? Pero bueno, entender eso, el lugar de la organización para nosotros es mucho más amplio, el lugar del Consejo Consultivo es coyuntural, es un vínculo, es un puente, nos gustaría que haya actores mucho más implicados a la hora de preguntar y responder, no tener que estar golpeando puertas por privados, consideramos que eso nos suma. Tenemos una mesa y conocemos que hay, digamos, situaciones en donde se resuelve por privado. Tenemos una mesa con todos los actores implicados. Juntémonos ahí, llevemos los insumos trabajados, respetémonos y respetemos. Así que, bueno, me encantaría que siga sucediendo ese Consejo Consultivo que venimos pidiendo reunión. A veces largamos comunicados a la sociedad cuando vemos que el clamor social se pone intenso, porque entendemos que tenemos que responder. También nos bancamos las chicanas de los de afuera, ¿no? Pero bueno, ojalá podamos todos seguir trabajando en este espacio. Y es impecable que haya un consejo consultivo. Yo recuerdo a Bisotti en la reunión que tuvimos, en donde ella escuchó, Laura estaba al lado tuyo, estábamos ahí en el salón, y ella entendió todo. Ella entendió que había que federalizar, entendió que había que rotar, entendió que era por otro lado, entendió que las hegemonías no pueden tomar ningún tipo de estructura, ¿no? Para realmente hablar de acceso equitativo. Paso la palabra. No quedaba ronda. Sí, cambiamos la ronda, ahora sí vamos. Los comentarios que ustedes vinieron planteando, algo que comentaba Ana, algo que decía Sole recién, y el resto de las compañeras, también lo que decía Gabriela Cancelaro sobre el Plan Integral de Salud, me plantearon una reflexión, digamos que les voy a patear la pelota a otro lado distinto del que veníamos pensando originalmente, sin dejar de lado el ReproCam, por supuesto, porque es el tema, pero pensando en mirar hacia adelante, digamos, ¿no? Ana mencionaba esto de tener más interacción con espacios como las sociedades científicas, y también planteaba de que no solo la RACME. Y varias de las compañeras mencionaban este tema de las representaciones, y en rigor se mencionó por ahí, por ejemplo, en el caso particular del CIN. También decía recién Victoria que hay distancia entre siempre los organismos públicos y las políticas públicas y su comunidad, o la comunidad en su conjunto, ¿no? En mi caso particular, el espacio nuestro no tiene una interacción dinámica como la que tienen ustedes, somos una institución pública, las universidades, pero el representante del CIN es el representante de la estructura más superestructural que hay dentro de la ley de educación superior, ¿sí? Entonces no tuvimos un espacio de intercambio. Y la RACME, como decía Ana, en rigor se constituyó en una red con una experiencia muy interesante y novedosa del CONICET interactuando con la comunidad,
pero perdió también peso en interactuar o por ahí hacer funcionar un espacio de consulta dentro de su propia institución. O sea, perdió identidad de alguna manera, ¿no? Por ahí Ana, cuando decía no solo la RACME, también pensaba en eso. Pero a mí se me había ocurrido otra cosa, y esto se los hago como pregunta. Vamos hacia un escenario donde, en principio, parecería ser que el eje se corre de salud exclusivamente a producción, ¿sí? Para tener una mirada amplia de la temática, ¿sí? Y ese proyecto de ley que está en el tratamiento en el Congreso en estos momentos propone la creación de un Instituto Nacional del Cannabis, pero no basado en salud como eje, no con el Ministerio de Salud como aplicación, sino como una estructura, superestructura en realidad, un instituto que va a incluir a secretarios de ministerios, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, ¿cómo venían ustedes pensando en salud, pensando en el Ministerio de Salud, el desarrollo de la generación de un programa, no este programa, porque este programa puede persistir, puede, digamos, sostenerse? De hecho, la ley en tratamiento no plantea que se derogue esta ley, sino que la sostiene y se apoya en esta ley, pero esta ley, desde el inicio lo sabemos, desde el primer congreso, desde que empezamos a discutir y debatir, es una ley de investigación, no es una ley de terapéutica canábica o un programa integral como es el programa de diabetes o el programa nacional que tiene el Instituto Nacional del Cáncer o el programa de epilepsia, digamos, todos los programas que hay en el Ministerio de Salud que atienden a políticas públicas, digamos, como efector directo desde el Ministerio de Salud. O sea, ¿cómo verían ustedes que existiera un programa de esas características, ¿sí? Que este Consejo Consultivo Honorario sea el Consejo Consultivo Honorario de ese programa, porque ahí estaríamos hablando de la aplicación de la política pública, que es lo que ustedes todos revalorizaron como espacio del Consejo Consultivo Honorario. ¿Y qué les parece con este comentario que se Ana? Yo, más que las sociedades científicas, a mí me preocupa que si vamos a hablar, como decía Gabriela, de discutir, porque el cannabis nos presenta la oportunidad de discutir el paradigma cannabis, como suelo decir yo, de discutir y de construir y cuestionar todo, por ejemplo, el sistema de salud, claramente. ¿Cómo verían ustedes la necesidad de que en este espacio de Consejo Consultivo Honorario, imaginando este programa del Ministerio, participen los trabajadores de la salud, ¿sí? Que no están participando y que son una parte importante, refractaria, digamos, de la aplicación de la terapia canábica en su conjunto? Ana. Sí, bueno, de hecho, justamente mientras hacías estos comentarios, yo pensaba en los dos trabajos que nosotros presentamos en el Congreso, en formato póster los vamos a presentar, y uno es una encuesta que hicimos en el año 2019 sobre la percepción de conocimientos en los profesionales de la salud sobre el cannabis, y ahora el que estamos haciendo, un estudio piloto que hemos presentado sobre el conocimiento, identificación y adquisición, acceso de los pacientes a productos de calidad y seguro. ¿Cómo los identifica? ¿Cómo toman el conocimiento de que son de calidad y seguro? ¿Cómo los adquieren hoy? En este proceso y de este programa y de que los trabajadores de la salud sean partes, es sumamente importante. Aquella encuesta del 2019 nos dio el resultado que alrededor del 64% de los usuarios de cannabis, los médicos tenían el 64% de pacientes usuarios de cannabis, y lo que solicitaban entre el 95 y 99% era educación médica continua en el tema. Y lo que nos está pasando hoy en este nuevo estudio, evaluamos pacientes sin acompañamiento médico y con acompañamiento médico. La diferencia es abismal en aquellos que no tienen acompañamiento médico en cuanto al desconocimiento que tienen sobre la calidad de los preparados o cómo poder conocer la calidad o algún componente del preparado, sobre cómo los adquieren, y en esa adquisición estamos iguales, ambos por autocultivo, porque justamente no hay otras posibilidades, y cómo lo identifican. Aquellos que no tienen acompañamiento médico lo identifican a través de la etiqueta del proveedor, mientras que los que tienen acompañamiento médico tienen información por parte del médico. Y esto, la Asociación Médica Mundial también se expidió, tuvo declaraciones sobre el cannabis, y ellos lo que plantean es justamente esta información al paciente.
Nosotros desde que nos conformamos supimos que la educación es la base para ser responsable de esta autodeterminación que tenga el paciente en aquello que quiera definir o discernir con qué se va a tratar. Entonces, es sumamente importante que los trabajadores de la salud y los profesionales de la salud estén en estas mesas. Y no vuelvo a decir, estamos desarticulados, y estamos desarticulados porque una de las posibilidades, como planteaban, y que ya está, es el ReproCam, pero no es la única posibilidad para poder adquirir un preparado. Y hay quienes quieren adquirirlo de otras maneras, por ejemplo, una formulación farmacéutica, y todavía el Programa Nacional no se ha expedido en aquellas normativas y reglamentaciones para que esto pueda suceder. Por lo cual no se puede preparar, no hay normativa para eso. El ReproCam se va a hablar después, pero también cómo adquiere el paciente esa semilla para poder cultivar. O sea, estamos como muy atrás todavía. Y vuelvo a decir, el paciente informado, el paciente educado es un paciente que puede discernir cómo avanzar. Entonces, se necesitan que los trabajadores de la salud estén para también poder definir qué se necesita cuando yo tengo un paciente en la consulta médica para poder acompañarlo con lo que uno puede ofrecer, con lo que el paciente puede traer y con lo que en conjunto podemos definir por ayudarlo en esa calidad de vida, en la responsabilidad médica. Gracias, Ana. Victoria. Gracias. Yo lo que pienso, a ver, comparto lo que decía Ana y me parece muy importante resaltar que lo que está faltando es el acompañamiento del sistema médico y de salud público. Porque lo que nosotros vemos en la práctica es que hay la gente que accede a acompañamiento, hay mucha gente que no accede a acompañamiento médico, pero la que accede a través de acompañamiento o de organizaciones médicos privados. Entonces ahora lo que está pasando es una especie de falta de acceso a un adecuado servicio de salud según condiciones socioeconómicas de la persona que necesita acceder. O sea, donde está faltando una impronta mucho más fuerte, una intervención mucho más fuerte por parte del Estado y una bajada de línea de política pública mucho más efectiva, es en los hospitales públicos, es en las áreas de salud pública. Los profesionales de la salud de ámbitos privados, que también deberían tener muchísima más bajada de línea y muchísima más formación en esto, y para poder acompañar, tienen igual, si quieren, de motu propio acceso a determinadas instancias de formación, a determinada información o conocimiento. Sí, tengo que bajarte algo. Gaby, estás desmuteada. Ahí está. Pero nosotros vemos que la gente que no tiene acceso a pagar consultas con determinado costo, o no sabe dónde están esas redes de médicos y médicas, o sea, acá en Buenos Aires hay dificultades, en lo que es conurbano hay bastantes dificultades en esto, no me quiero imaginar en otras provincias, donde por ahí haya más distancia incluso para acceder a todo tipo de servicios de salud. Esas personas se quedan afuera, si no tienen acceso a esta información, a este conocimiento, no llegan. Los ministerios de salud provinciales no tienen una bajada de información y de política pública fuerte que la gente pueda recurrir, informarse, saber dónde ir, dónde consultar. Y lo que queda por fuera del acompañamiento médico formal, de las inscripciones en los registros legales y de las organizaciones bien constituidas que acompañan, es la criminalización. O sea, la persona que no se acerca a una organización y está incluida ahí, a un acompañamiento, que igual está en riesgo, ¿no? Pero digo, están un poco más resguardados. El que tiene un acompañamiento médico en salud porque lo puede pagar o accede, también tiene un poco más de resguardo. Pero aquellas personas que no llegan a una cosa ni la otra, o sencillamente desconocen por dónde ir, están no fuera de acceso a cannabis, están cerca de un mercado irregular de cannabis y muy cerca de la criminalización. Esta es una de las cuestiones. Me parece que en ese sentido este consejo tiene un rol interesante donde puede poner de relevancia estas falencias y tiene un espacio de escucha que espero que se siga manteniendo, que se amplíe cada vez más. Y este tipo de experiencias como la que nombró Soledad, de recabar información, y estas estadísticas que van a presentar por parte de CAMED,
me parecen insumos fundamentales para poder trabajar con datos concretos y hacer críticas o crítica constructiva concreta a cómo se está llevando a cabo la política pública. El aporte en esta línea que puede hacer SECA, que se dio a conocer hace muy poquito, es la primera encuesta nacional sobre uso de cannabis que desarrollamos entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado, y que tiene un muestreo de aproximadamente 65.000 respuestas, 65.000 personas fueron encuestadas en este marco, y donde hemos recabado información respecto del uso de cannabis para todo tipo, o sea, todo tipo de uso de cannabis, pero hay una parte específica direccionada a lo que es el uso medicinal, disgregada, o que se puede analizar disgregada por zona, por provincia, por vía de acceso a la sustancia, y también por clase social y formación cultural, digamos, nivel de formación de las personas. Entonces, eso te permite ver cuánta gente de determinadas condiciones accede y cómo accede a qué, cuánta gente está informada, cuánta gente no está informada, en un rango muy amplio de muestreo para lo que es una sola encuesta. El número de 65.000 es muchísimo. Entonces, ese es un aporte. Que estas organizaciones estén no solamente transmitiendo las voces de las personas, sino además produciendo sus propios insumos para acompañar, para mí tiene un valor inconmensurable, y espero que desde el Estado esto se vea y tenga también, o sea así como decían las chicas que la ministra Bisotti lo vio, que se siga viendo esta puesta en valor también al momento, desde la ARICAME, que es la agencia que se va a crear con la ley, con el marco regulatorio, para tener en cuenta que estas organizaciones, así como tantas otras, que como tiene bien relevado PAC, tienen que formar parte de este sistema productivo que se está generando, que se va a generar, y tienen que formar parte del desarrollo de esa política pública que tiene directa relación con las vías de acceso a las que está diciendo, que hizo referencia Ana María recién. Muy bien, Victoria. Habría que aclarar lo siguiente, que es que, porque eso nos pasa siempre, cuando nosotros hablamos de salud pública, la salud pública incluye tanto al sector público como al sector estatal, público-privado como público-estatal. O sea, es todo público en general. Cuando Vicky remarca ahí, o habla del hospital público, estamos hablando del subsector estatal, que no está dando respuesta en términos de política, digamos, concreta de acceso. Creo que eso es lo que planteaba Victoria. La idea que yo les planteo de un programa nacional es equivalente a lo que puede, por ejemplo, ser el programa de VIH, SIDA y infecciones de transmisión sexual, que implica atención a la población en ese contexto, o el programa nacional del cáncer, que tiene también atención a eso y que atiende un presupuesto que también, además del que mencionó Ana, que no se ha abordado aún con respecto al tema de farmacias y formulaciones magistrales, otro presupuesto que está en la ley y que no está definido, está difuso, es el acceso, no dice acceso universal la ley, pero sí habla de acceso gratuito, ¿no? Como decía Gabriela Cancelo ahora hace un rato, es un presupuesto, digamos, una linda utopía, si se quiere, para el sistema de salud, pero esto no solo no se está previendo, sino, como dice Victoria, se está llevando a mucha gente al borde de la criminalización. Gabriela Canzolari. No sé si, Gabriela, ¿me estás escuchando? Ahí va, ahí conectó. Bueno, ¿se escucha? Sí, bárbaro. Bien. Bueno, contarles que creo que ojalá y esperamos que esto apunte justamente a un programa como los que decís, Patricio. Creo que desde el programa de cannabis se está dando pasos pequeños, pero algunos pasos se están dando, como contarles que se comenzó en principio a designar a referentes provinciales, ¿sí? En lo que es el programa de cannabis. Cada provincia tiene un referente, por lo menos la gran mayoría que respondió hacia el llamado, digamos, de designación de referentes en las provincias, y se comenzó una capacitación y sensibilización a estos referentes designados y designadas
para comenzar de alguna manera a bajar este programa a las realidades provinciales y territoriales, ¿sí? En esa capacitación y sensibilización pudimos participar las ONGs en un espacio en donde justamente se les mostró el mapa que comentaba Soledad, el relevamiento de las organizaciones, se mostró los diferentes dispositivos que algunas organizaciones tenemos. Así que yo creo que a esto apuntamos. Ojalá y esperemos a que terminemos en un programa realmente nacional y con un presupuesto real en donde podamos tener, bueno, personas justamente, profesionales y trabajadores y trabajadoras de la salud en los hospitales a nivel provincial, ¿no? Creo que es muy importante, es un momento crítico para seguir insistiendo en esto. Creo que se ha dado el puntapié con esta capacitación y sensibilización, pero hay que avanzar más, digamos, ¿no? Obviamente porque los programas de capacitación no están implementándose hoy todavía, ¿no? Y contarles que por ahí, obviamente, que hay realidades diferentes en un montón de lugares, pero bueno, en particular nosotros acá, tanto en Bariloche como en Villa Langostura y en Bolsón, que son lugares en donde Ciencia Sativa tiene incidencia y trabajamos con profesionales de la salud, tenemos un consultorio particularmente en Bariloche, donde dentro del hospital, en la sección de cuidados paliativos, donde se está atendiendo a gente que no puede hoy abonar una consulta privada, pero muy restringido porque hay muy pocos, son 2. Creo que en diferentes lugares se va avanzando siempre con una organización atrás, ¿no? Una organización canábica insistiendo y tratando de implementar esto en los diferentes lugares. Así que, nada, creemos de Ciencia Sativa que es sumamente importante y le estamos dando mucha importancia a que se pueda trabajar la temática, ¿no? Bien, gracias, Gabriela. Justo esto que comentás me hace acordar que en rigor hay una experiencia que se acaba de institucionalizar, que es de San Vicente. El martes 31 de agosto, este martes pasado, el municipio de San Vicente conformó el programa de acompañamiento a la comunidad canábica que venía funcionando a instancias de una organización que, bueno, lamentablemente dejó de funcionar como tal en este contexto, que es Reducam, que ustedes todos la conocen, que impulsó la ordenanza de San Vicente, pero que, digamos, generó un circuito virtuoso entre la política pública de ese espacio, que ahora se consagró en programa hospitalario del Hospital Municipal, del Ramón Carrillo, y la organización, y ahora con, digamos, inserción en el Consejo Consultivo que tiene el municipio, que acaba de poner a funcionar también. Así que está bueno que estas experiencias se repliquen, como dice Gabriela, en los lugares del país, porque por lo menos ahí en San Vicente había un acceso directo a lo que tiene que ver con ReproCam, por lo menos incluso asesoramiento para que la gente pudiera inscribirse a ReproCam sin una consulta, como decía hoy Victoria, en el sector privado. Soledad. Bueno, nosotros por lo menos desde AUPAC consideramos que realmente la voz de les médiques es importantísimo en el Consejo Consultivo. De hecho, una de las primeras acciones que tuvimos y que tomamos fue ponernos en contacto ahí con la gente de investigación clínica, que en su momento teníamos un grupo ahí en RACME que funcionaba, para empezar a elevar un listado de todas las patologías con las que habíamos trabajado por si el ministerio quería bajar una resolución acotando situaciones y empezar a poder traer a la realidad todo lo que ya se viene haciendo, ¿no? Pero creo que de alguna manera, digamos, a lo mejor están representados también. AUPAC por lo menos tiene, su consejera es Sofía Mayorana también, médica, quien está a cargo de nuestros dispositivos de salud con una idoneidad bastante importante en la materia, sus cursos de fitopreparados y demás. Sale de la Universidad Nacional de Rosario. Ana, sos médica. El mismísimo director del programa es médico. Yo creo que si hay algo que quizás abunda es la mirada médica, ¿no? Lo que pasa es que lo que estamos necesitando es que los médicos o quizás sus colegiados puedan tomar algo de esto como para poder educar al paciente y ayudarlos en ese discernimiento. Creo que también si no hubo una acción médica más presente, tendrá que haber visto con las normativas. Pero bueno, de alguna manera yo siento que están representados
Entiendo que pueda faltar, pero bueno, por lo menos en AUPAC siempre están presentes. Son muchos y nos apoyamos en ellos como pilares, así que más que nada lo siento incluido en los mismos discursos. Pero más allá de esa discusión, que puede ser muy bueno que se incorpore una pata exclusivamente del profesional que atiende esto, quiero decir que es importante que entendamos que estamos llegando siempre tarde con la ley, que podemos mirar lo que ya hay y tratar de regular lo que ya existe y vamos a tener la mejor ley. Porque esta experiencia de San Vicente, con que se pase en limpio lo que ya se viene haciendo, tenés una política pública territorial instalada. AUPAC tiene un convenio en el Hospital Geriátrico Provincial de Rosario, en donde tenemos un despachito y también vamos a inscribir a las personas en el ReproCan desde allí. Tenemos un convenio por 5 años para desarrollar investigación al geriátrico. Estamos abasteciendo a la gente del geriátrico cuando Farmacia de la Provincia le dice que no. Entonces, hay un montón de dispositivos virtuosos en el país que invito a volver a mirar el país porque no se reduce a las mismas experiencias con las que nos encontramos, como por ejemplo la de San Vicente, que es una más y que está buenísima. Eugenia Sarr, San Antonio del Oeste. Digamos, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, también entender que se vuelve a reducir a las asociaciones. La educación del producto estuvo en manos de las organizaciones durante mucho tiempo y creo que hemos acompañado bien. Ver que no te estafen, poder olelo, miralo, tocalo, llevarlo a cromatografiar este servicio público que abrimos en la Universidad de Rosario, en donde poníamos nosotros la materia vegetal y legal para que estudien. Entonces, creo que volver a la mirada de que la organización contiene todo. La organización se fue transformando, no solamente fue una organización que reclamó por el uso adulto. Las organizaciones, hay 33 organizaciones en este país que tienen dispositivo clínico médico. Entonces, no es dato menor, 33 organizaciones se transformaron a esto. Hay 33 organizaciones, hay 18 que hacen asistencia veterinaria, digamos. Entonces, es como que, por suerte, pudimos cruzar un montón de datos y entender que si simplemente quisiéramos ponerle leyes a la realidad que vivimos en el cannabis, incluso con fines terapéuticos, hace más de 7 años, gran boom desde el 2012 para adelante. 2012 en Rosario hicimos una jornada en el Consejo Honorario de Rosario con Lipkin, que vino, con Diana Conti, con gente que venía a hablar de por qué en Pamplona no le resultaba, se le iban de las clínicas de dolor. 2012. Ya las organizaciones dábamos una respuesta profesional. No somos todos lo mismo, hay 160 organizaciones, cada una tiene su identidad. Hay gente que no le interesa producir, hay gente que no abastece, hay gente que solo le quiere el cáñamo, hay gente que solo habla, hay gente que lo que venga. No somos todos los mismos, pero no se puede desatender los dispositivos virtuosos que generó este país en forma de organizaciones porque han educado, han abastecido, se han transformado, se han incorporado y hoy reclaman sus derechos productivos, ¿no? Nada, me parece que está bien hasta ahí. No se escucha, Patricio, o al menos yo no lo escucho. No, perdón, estaba silenciado. Decía que, por esto que decía Soledad, gracias Gabriela, soslayar que el proceso de salud en torno a los usos terapéuticos del cannabis es autogestivo es perderse una parte de la historia importante, ¿no? O sea, esto que está diciendo Soledad implica que esto de tener un consejo consultivo honorario integrado a un programa como el que yo le estaba planteando al Ministerio sería una novedad para el Ministerio porque no hay en ninguno de los ejemplos que yo les di un consejo consultivo honorario de ese programa donde participen los usuarios o los beneficiarios, como le gusta llamar, los pacientes. Yo prefiero la palabra usuario, no encontré una mejor por ahora. Paciente no, porque la gente ya no es más paciente esperando, ¿sí? Siempre digo eso. Entonces, nada, son los protagonistas de la historia y no están en el programa de cáncer, no están en el programa de epilepsia, no están ni ningún. Son los que reciben la medicación en forma vertical. Sí, eso no es salud integral, no es salud comunitaria, no es colectivo, por lo menos a donde queremos ir, creo, la mayoría de nosotros. Gabriela, ¿cancelaron? Bueno, me parece fundamental que hayas hablado de trabajadores de la salud y quiero ahí remarcar también que a nosotros nos gusta hablar de equipos de salud, ¿no? De ese conjunto integral de personas que hacen a la salud todos los días y que no son solamente los médicos y las médicas. Por favor, dejemos de pensar, desmedicalicemos un poco a la salud, dejemos de pensar que es el médico y la médica cuando en realidad
muchas veces son el último eslabón de una enorme cadena que empieza por la señora que barre y que también está ahí participando de la salud, sobre todo en los centros de salud de todo el país, sobre todo en los centros de salud de los pueblos, en esos espacios en los que la salud se construye de otras maneras, porque también esto hay que decirlo, el paradigma que viene a proponer el cannabis es un paradigma que no nos es ajeno en nuestra latinoamericanidad. Hay una mirada de salud comunitaria y salud integral que tiene muchas décadas y que tiene grandes referentes en nuestro país y en América Latina entera, y el cannabis viene como a ser tan orgánico con esa mirada, ¿no? Que la verdad que es maravillosa la planta en ese sentido para permitirnos también reflexionar ahí. Nosotras nuestra organización nace de la expulsión del sistema de salud. En ese sentido, nosotras venimos de un lugar en el cual las personas que se acercan a la organización, cada vez menos, ¿no? Pero también hay muchas diferencias entre lo que fue cuando empezamos y ahora. Pero todavía hoy hay médicos que cuando se les habla de cannabis lo comparan con la morfina. Y esto es un relato de una persona que está haciendo un curso de formación nuestro de hace un mes atrás. O sea, no es algo de la década pasada, ni mucho menos. Todavía hoy hay mucho desconocimiento. Todavía hoy nos sigue pasando en nuestros espacios, que son las personas que están aprendiendo a cultivar y que están generando comunidad en nuestros espacios compartidos entre familias, que van y le dicen al médico, a la médica, mira, yo le estoy dando esto a mi hija, y por suerte cada vez más la respuesta del médico es aprendamos juntos, veamos qué pasa, y eso empieza también a generar que el médico empiece a recomendar cannabis a otra gente. Estos aprendizajes que vienen de abajo hacia arriba, ¿no? Es la sociedad, es también recuperar esos saberes. Yo soy trabajadora de la salud, soy trabajadora del sistema de salud, rescato siempre el rol que tenemos los trabajadores de la salud, las trabajadoras de la salud, sobre todo con la precarización que atravesamos, un montón de cuestiones, pero esto es un movimiento de abajo hacia arriba y es momento de reconocer cuál es el rol de las organizaciones, de los ciudadanos y de las ciudadanas en este momento, ¿no? Y en cuanto a tu pregunta sobre cómo sería, cómo pensar en un programa que sea integral, que sea como el programa de VIH, yo diría más, pensemos en una legislación integral del cannabis que no requiera programas. Dejemos de pensar en una terapéutica, en cannabis terapéutico, en cáñamo industrial. Empecemos a pensar, nosotras creemos que el paso siguiente es la legalización, la despenalización y finalmente ir hacia una legislación que no requiera que tengamos que tener autorización ni de médicos ni de nadie para tener nuestras plantas y cultivar nuestra salud, ni más ni menos que eso. Dicho eso, sí, claro, es un sueño pensar en un programa que sea integral y que no tenga este techo, ¿no? El techo del nombre de la ley que nos limita un montón de posibilidades, pero qué sé yo, vamos a soñar en grande y soñemos integral y soltémonos de los programas también, ¿no? A futuro. Bien, sí, yo lo pensaba en términos de lo que soy. Yo también reconozco que el programa como herramienta es una estructura que viene de los determinantes de la salud de la OMS y de un modelo de gestión de salud que puede llegar a ser discutible. Igual yo estaba planteando otro formato de programa mucho más abierto y participativo, pensando en cannabis medicinal, ¿no? El cannabis medicinal es un capítulo del cannabis. Después está el uso terapéutico del cannabis, como yo digo, que es amplio y abierto, y que eso se resuelve no con la participación de, eventualmente, necesariamente profesionales de la salud, sino con la autodeterminación y la decisión individual. Y bueno, y después está el uso general, que es lo que hace referencia a Gabriela, que claramente resuelve todo en términos generales, ¿no? Yo lo pienso en más del acompañamiento de lo que implica, por ejemplo, para un paciente que decía hoy Victoria, que no tiene acceso a medicación de VIH, que existe un programa nacional que le provee la medicación. En ese recorrido estaba pensando yo en el programa del Ministerio. Pero sí, de acuerdo, Gabriela, con que el modelo de programas es un modelo del Banco Mundial, básicamente, y que está implantado en el sistema de salud argentino y latinoamericano, no solamente argentino,
Y hay que ir por el otro modelo que vos, como vos decís, proviene de las experiencias de salud colectiva y de salud comunitaria de la década del 60, digamos, básicamente, en Latinoamérica, y que, bueno, tiene mucho recorrido y que tiene mucho que ver con el buen vivir, ¿no? En sus bases y en su lógica de pensamiento. Con el buen vivir y con el buen morir, te diría, ¿eh? Ojo que ahí son... Hay que ayornarlo. ¿Laura? Sí, me quedé pensando en varias cosas, cuestiones que fueron planteando. Y una, bueno, refiere, ¿no?, a este rol, como decía Sole, que tenemos las organizaciones, porque las organizaciones, en el caso particular de Cannabis Medicinal Río Negro, la conforman un montón de profesionales de la salud, que nosotros cuando llevamos al Consejo Consultivo nuestras miradas, nuestras propuestas, nuestras inquietudes, llevamos también la voz de esos médicos y de esas médicas, que también hay que pensar que son médicos y médicas que también son usuarios, porque si no también es como poner al médico y a la médica que está, digamos, por afuera de todo. Y en realidad, bueno, la mayoría de los médicos y las médicas, por lo menos lo que pasa en la experiencia de Cannabis Medicinal Río Negro, es que llegan al cannabis porque ellos son usuarios, tienen un hijo, tienen una hija, tienen un familiar, o sea, que, digamos, no hay que digamos, porque si no también estamos como, ¿no?, poniendo al médico en ese lugar que me parece que el cannabis vino a sacar, ¿no?, un poco de ese modelo médico hegemónico de el médico, la médica me dice qué es lo que tengo que hacer y yo lo voy a hacer. Entonces me parece que están, digamos, que están ahí, digamos, muy representados en nuestras organizaciones que lo conforman también profesionales. Después también pienso en las formaciones, ¿no?, y en las responsabilidades un poco también de las universidades, que esto también lo venimos diciendo, ¿no?, de la currícula en las universidades. Me parece que ahí hay como un desafío muy, muy grande, que es, bueno, introducir dentro de las universidades al cannabis de una forma académica, digamos, que desde Cannabis Medicinal Río Negro, y mis compañeras y compañeros también lo han hecho, estamos intentando todo el tiempo de llegar, digamos, a la universidad, de llegar a la currículum, firmamos convenios, nos reunimos, tratamos, y hay como también una resistencia muy, muy grande. Y bueno, la formación también tiene que nacer de ahí, porque nosotros las organizaciones estamos formando, capacitando hace muchísimo, pero bueno, también sería importante que lo hagan desde la academia, ¿no? Eso me parece que es fundamental, y un poco como decía Gabriela, bueno, también el trabajo tiene que ser de las provincias, ¿no? Porque no nos olvidemos que nosotros y nosotras que estamos en las provincias, bueno, a quienes tenemos que recurrir son a las autoridades locales, que en muchas provincias son muy reticentes, porque las realidades de las provincias son totalmente diferentes. No es lo mismo no sé, quizás la provincia de Buenos Aires que otras provincias, donde bueno, es mucho más dificultoso. De hecho, existen o hay más dificultad en conformar organizaciones. Y después no quiero dejar de señalar esto de que las organizaciones necesitamos cultivar para nuestros pacientes, necesitamos esa autorización, porque no es lo que no necesitamos, ya lo estamos haciendo, de hecho, ¿no? Atendemos, existen profesionales, tenemos consultorios, damos formación, hay posgrados, pero bueno, nos falta, digamos, esto de
la famosa vinculación y autorización de algo que venimos como realizando hace mucho tiempo. Y no quería dejar de esto, ¿no? De hablar de esto porque bueno, es por lo que estamos tratando en el Consejo de que suceda, ¿no? Y eso, las organizaciones no estamos conformadas solamente en esto, ¿no? Parecería ser que en las organizaciones no hay médicos, los médicos también son cultivadores, los médicos también cultivan cannabis, así que, bueno, eso no la quiero hacer muy larga. Bueno, con esto, bueno, es es imposible no sentirme interpelado por este último que dijo Laura de la formación de las universidades, pero bueno, tuvimos el lunes un espacio que lo pueden ver de la charla de tipo conversatorio con cátedras libres y grado. Bueno, en el caso particular nuestro, tuvimos la suerte de poder lanzar este año la optativa de cannabis y salud pública para farmacéuticas, bioquímicas, licenciadas en biotecnología y licenciadas en biotecnología y biología molecular en nuestra facultad, digamos, en lo que nos toca a nuestros trabajadores de salud o futuros trabajadores del equipo de salud. Y bueno, y tenemos el lunes un espacio de discusión que vamos a grabar también como actividad con experiencias de posgrado, en la cual, bueno, Victoria participó el lunes como seca y va a hacer lo mismo el próximo lunes, y en el caso de la UNR, en el caso de AUPAC, van a participar, va a estar Sofía Mayorana contándole de la UNR, y probablemente nos cuente algo de San Luis también, ahora que arrancaron. O sea, o sea, es cierto que empujar a las universidades para modificar los planes de estudio son elefantes blancos, en eso acuerdo con Laura, pero bueno, es como que hay que empujar, digamos, y hay que arrancar, y más lo interesante, por un lado, llamativo, interesante, decía yo el lunes, es que están apareciendo espacios en las universidades grandes que son las más difíciles de empujar, en general, y las chicas aparecen por ahí como más dúctiles, por lo menos, sí, al momento. Bueno, también el caso de las acciones que tiene Mamá Cultiva con UMED y con UNPAS, digamos, ahí hay novedades, porque ahí estamos hablando de universidades nuevas. Pero bueno, esto es importante lo que dice Laura, porque ahí la ley enuncia ese espacio, genera ese espacio, pero queda el hueco, ¿sí? Pero bueno, también tiene que ver con la capacidad de respuesta que puede haber de parte de quienes hoy participamos de ese espacio, ¿no? O sea, que no somos tantes como para dar respuesta, y bueno, y eso complica. Y algo que mencionaron por ahí hace un rato, no hay política pública si no hay presupuesto. ¿Sí? No hay política, que simplemente sin presupuesto, ¿no? Entonces, y bueno, y ese es un gran problema que tenemos, no lo vamos a poner a discutir acá, porque primero nos vamos a poner todos de acuerdo que hace falta el presupuesto, ¿sí? Pero después vamos a frenarnos en cómo llegamos, aunque quizás la nueva ley nos dé una pista, probablemente. Quisimos poner un impuesto alguna vez en varias oportunidades. Laura, digamos, sabe de qué hablo, para políticas públicas, pero nunca llegamos a buen puerto. Bueno, y vamos cerrando, y para cerrar, y digamos, quedaba la pregunta del ReproCan, que en realidad fue una introducción mía, les pido brevemente, es ineludible hablar de yo diría, digamos, no lo que tenemos, sino lo que creen que le falta, brevemente en un par de minutos, así todas pueden opinar y cerrar, ¿qué creen que le falta al ReproCan? Ana. Bueno, en primer lugar, solo completar algo de la pregunta anterior y en esto que hablaban Laura y Soledad sobre profesionales comprometidos. Yo me estoy refiriendo un poco más alto, me estoy refiriendo a los comités de bioéticas hospitalarios, por ejemplo, que si podemos tener todos los profesionales de la salud en las organizaciones, pero si los comités de bioética hospitalarios no acompañan, es muy difícil para quienes estamos trabajando en esto. Y lo digo porque yo tuve mi hija y estoy acá porque las puertas estaban cerradas, y estuve en una plaza porque las puertas estaban cerradas. O sea, podemos tener muchos trabajadores, pero se necesitan que mínimamente comités de bioéticas hospitalarios, y como decía Victoria, desde lo que es la atención pública, la salud pública, se pongan esa cabeza, digamos, por lo que es la calidad y el derecho a la vida, ¿no? Y que está específicamente legislado también. Esto tiene una normativa y está específicamente legislado.
En cuanto al ReproCan, yo quisiera no solamente decir, bueno, qué le falta o qué no le falta al ReproCan, sino qué le falta un poco a todo el programa, ¿no? Porque resumir al ReproCan existiendo la 654, donde el médico puede prescribir, cualquier médico puede prescribir, pero el listado de patologías lo tiene que dar el Ministerio, la autoridad de aplicación, y esto no existe y no lo va a hacer, ya lo dijo, también es una falta, porque no todos cultivan, no todos quieren un cultivo. Hay muchos que lo que quieren es una especialidad medicinal, un formulado magistral, como decía. Entonces, creo que en ese sentido hay que entender que todavía el programa, en otros aspectos también le falta mucho, porque si yo quiero, o si un paciente quiere acceder por el ReproCan para dolor, lo puede hacer cultivando. Ahora, si quiere acceder a una especialidad medicinal, no puede, o si no, que se presente como nos han contestado y después se verá cuánto pasan, 3 meses, 4 meses y para qué. Es un uso off-label, el uso off-label, o sea, aquel uso que está fuera de indicación también está legislado con responsabilidad por parte del médico, o sea, hay que ponerse en la piel del paciente, en las necesidades que tiene el paciente y en cómo también quiere acceder, bueno, a qué tipo de calidad quiere acceder. Más allá de la responsabilidad que podamos tener cada uno y cada una en el rol que cumpla, de estar informados en qué es lo que estamos consumiendo y para qué lo estamos consumiendo. O sea, que en ese sentido yo ampliaría un poquito más que ReproCan. Y en segundo, en lo que sí específicamente nosotros vemos en el ReproCan, y esto se ha planteado, se fueron resolviendo varios temas. Ahora, la vinculación del paciente con el profesional, esto es algo que se sigue extendiendo. Hay muchísimos pacientes que consultan, como les consultan a otras organizaciones, que no tienen ningún tipo de acompañamiento médico, son usuarios por otras razones, usuarios recreativos, y que deciden entrar al programa, pero necesitan médicos que los vinculen. Entonces, el tema tiende a ser complejo porque la sociedad no interpreta el objetivo a veces de esta ley o el objetivo mismo de inscribirse en el ReproCan, se enoja, o sea, hay medios como algún tipo de no comprender. Mucho tiene que ver porque es muy complejo de una Argentina que tenía 0 legislación y pasa a tener múltiples normativas ya. Falta esto de la vinculación real en aquellos pacientes que lo necesitan. Falta por parte del médico tratar o comprender de qué se trata esto del ReproCan, qué significa este consentimiento o este contrato que tiene con el paciente, donde el Instituto Nacional de la Semilla se ha corrido y el ANMAT se ha corrido como responsable también, y queda el médico totalmente responsable de aquello que sucede en esta vinculación con el paciente. Falta todavía un camino para transitar un poco en todo esto y seguramente que este ReproCan se vaya modificando en algunas otras cuestiones, entre otras que el paciente, como decía, hoy no sabe dónde comprar la semilla porque comprarla todavía está penalizado, donde, si bien se puede hacer, pero el tema es que ¿dónde la adquiere? Algunos preguntan, ¿dónde la adquieren? ¿En el Ministerio de Salud? Entonces hay algo que no se ha hecho bien en comenzar a andar con el ReproCan. Muy bien, muchas gracias, Ana. Victoria. Gracias. Yo lo quiero poner en valor el ReproCan en este sentido. SECA recibe miles de consultas que son de índole jurídica. Recibimos más jurídicas que en salud. Si bien tenemos un área médica que está totalmente desbordada, pero recibimos consultas jurídicas. El ReproCan nosotros lo defendimos de entrada porque creemos una herramienta muy importante frente a la criminalización. Bueno, Laura tiene experiencias en esto, de cómo impacta, y además porque es una herramienta que es federal, o sea, es la única que es federal para casos de provincias que por ahí no tengan adhesión provincial. O sea, es bastante complejo en lugares que no tengan adhesión a la ley nacional. Bueno, eso termina siendo una herramienta federal que, bueno, puede ser usada en lugares que no son Buenos Aires, Formosa, por ejemplo, o sea, que no tiene ni siquiera ley.
Entonces, en ese sentido lo reivindico. Me parece que le falta principalmente cómo están los cultivos los cultivos de las organizaciones. Eso creo que es la principal falencia hoy. O sea, que a las organizaciones que están cultivando tengan un espacio ahí donde registrarse como corresponde, independientemente de que se merecen absolutamente prioridad en el ámbito productivo después. Pero que lo que están haciendo ahora, en particular, esté dentro de esto reconocido. Y independientemente de la ley que salga después. En ese sentido lo defiendo, creo que le falta, creo que hay que defenderlo como herramienta y reclamar que se le dé así en el presupuesto y la estructura que requiere para funcionar en mejores condiciones de las que está funcionando. Eso es lo que creo que desde este lado se puede reivindicar, pero a la vez pedir que se lo dote de las herramientas necesarias. Y después que pueda funcionar, que es la otra parte que me parecía importante, que lo relaciono con lo que dije antes, mejor coordinado con todo lo que es el servicio de salud pública estatal, vamos a aclararlo por lo que dijo Pato, estatal, porque como dijo Ana María, si bien la gente, y me parece excelente el trabajo que hacen las organizaciones, y también lo reivindico permanentemente, pero la gente se acerca a una organización y por ahí tenga respuestas, muchísima gente desconoce esto y va al hospital. Y en el hospital rebota. En el hospital no tiene ni un comité de ética que le baje línea, ni médicos capacitados. Al hospital público, ni médicos capacitados, salvo lugares muy puntuales, muy puntuales. Entonces ahí me parece que también hay una interrelación fundamental que desde el Ministerio de Salud y con información precisa y concreta, que la tienen a mano porque tienen a los usuarios registrados, debería estar articulando con estas instituciones para dar cobertura en serio, integral a la gente que empieza el camino al revés, o sea, que busca tratamiento a través del sistema de salud primero y después ve cómo consigue, de dónde lo saca, pero que va primero a buscar por el lado de la medicina. Gracias. Bien. Gracias, Victoria. Escuchando la Victoria de Ana, pienso, bueno, lo mejor que nos puede pasar en todo caso es que el ReproCan desaparezca como existe en este momento y se convierta en una herramienta jerarquizada, por ejemplo, como decía Gabriela hoy, Cancelaro, en un programa integral, digamos. Eso estaríamos pidiéndole así a grandes rasgos. Y hablando de Gabriela Cancelaro, Gaby Calzolari se nos cayó o ahí volvió, porque me estaba diciendo que tenía que salir. Le podemos dar la palabra a ella. Gabriela Calzolari, ¿me escuchás? Si podés tomar la palabra. Hola, gracias, disculpen. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Excelente. Bien. Bueno, desde nuestra organización lo que entendemos es que, como bien dijo Victoria, creemos que lo que más estamos necesitando en este momento es tener los mecanismos claros y la normativa para que las organizaciones de la sociedad civil podamos cultivar dentro de la normativa, que en realidad ya lo establece, digamos, el decreto del 2020, pero no se ha avanzado con modificar lo que se tenga que modificar para que nosotras podamos cultivar, digamos, en un formato legal. Eso desde ya. Y por otro lado, coincido con lo que mencionaba Ana, es un pedido que venimos haciendo desde el Consejo Consultivo sobre la responsabilidad compartida, lo sumo junto con el paciente, o que haya algún mecanismo, digamos, de protección hacia los profesionales de la salud que están firmando este consentimiento, en donde bueno, también solicitamos cambios en el consentimiento informado. Pero fundamentalmente, esta herramienta que viene de alguna manera, la resolución de la 27350, la nueva, digamos, reglamentación, que viene de alguna manera a legalizar y a regularizar las situaciones que ya se vienen dando, no solo de los usuarios que hoy pueden estar inscribiéndose y de los cultivadores solidarios, sino de las ONGs. Eso descomprimiría muchísimo y sería muy necesario. Creemos que esa es la mayor solicitud en este momento. Gracias, y seguramente ahí las compañeras van a complementar algo más que queda pendiente del ReproCan. Gracias, Gaby. Gabriela Cancelaro, ahora sí. Bueno, sí, lo mismo, digamos, urge que las organizaciones podamos finalmente tener nuestra inscripción al ReproCan, porque seguimos en la clandestinidad. Es un delirio que todavía no podamos estar
anotadas, siendo que realmente quienes venimos haciendo y seguimos haciéndonos cargo de una enorme demanda de la población, no solo de formación, sino también de acompañamiento con aceite. Bueno, nada, eso es una urgencia. Después, bueno, esta enorme burocracia, ¿no? Nosotras entendemos que tiene su complejidad y si bien celebramos el ReproCan, digo que esto también, como decía Vicky, hay que rescatarlo como herramienta porque es fundamental que exista. En lo personal, el otro día tuve que pasar por el aeropuerto y tuve que pasar con Flores y con Gotero y la verdad que casi me pongo a llorar porque fue increíble poder en este país, en nuestro país, pasar por un aeropuerto con una necesidad terapéutica familiar y que nadie nos mirara mal ni nos desconfiara. Y esto es una realidad, esto es un logro y es un montón la existencia de este registro. De nuevo, entendemos que es una herramienta administrativa y en ese sentido vemos como ruido que sean los y las profesionales de la salud quienes tengan que realizar acciones administrativas, ¿no? En verdad debería ser una cuestión más institucional, si se quiere, que dependiente de los y las profesionales, ¿no? Encontrar alguna vía de facilitar esos sistemas también para que no sean los médicos quienes tienen que estar cargando paciente por paciente y vinculando paciente por paciente al ReproCan, sumando de nuevo en un rol precarizado, otra tarea más, ¿no? Y otra función más para hacer, para garantizar un derecho que en realidad se nos tiene que garantizar desde el Estado de alguna otra manera. Pero bueno, esto y las demoras que están habiendo últimamente entendemos que tienen que ver con, por ahí un poco lo que decía Ana María, ¿no? El ReproCan salió muy rápido, tardó, pero cuando salió muy rápido. Y ahí aparecieron algunos problemas que tienen que ver con sistemas, que tienen que ver con cuestiones más informáticas y que hoy están representando algunas demoras, algunas trabas que es muy necesario resolver lo antes posible. Así que eso, celebrar la herramienta y siempre acompañar las oportunidades de mejora. Y en esto, nosotras por lo menos como organización, insistimos mucho en la importancia de que la población sepa que el trámite es gratuito, ¿sí? Ese es otro problema que está surgiendo, a veces no circula la información y suele pasar que los o las profesionales de la salud están cobrando por inscribir a la gente al ReproCan. Nuestro rol también como organizaciones empieza a ser responder estas preguntas. Somos un poco el 0800 Salud, parte del 0800 Salud de manera gratuita, porque, bueno, nos viene la demanda y nos viene la denuncia y nos viene la consulta sobre qué pasa que les quieren cobrar la inscripción al ReproCan, cómo hacen para inscribirse al ReproCan y estamos desde nuestro lugar, obviamente, tratando de acompañar eso y reforzando que esto es un derecho que estamos luchando y que como tal es gratuito y no tiene costo, ¿no? Eso es importante siempre saberlo y repetirlo y replicarlo en todos lados donde se pueda. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Soledad, su cierre. Bueno, antes que nada, Patricio, agradecer el espacio, la convocatoria, siempre es bueno interactuar y poner en común algunas ideas y en diferencia las otras. Nosotros respecto del ReproCan consideramos que es una herramienta fundamental para una ley acotada y que es no más que eso, una herramienta fundamental para una ley acotada que tiene su base en el uso medicinal del cannabis. Y desde ese lugar acompañamos este consejo y este ReproCan. Nosotros entendemos que estamos en una ley estrictamente medicinal y entendemos el concepto de salud de manera mucho más ampliada, incluso que lo entiende este ministerio, pero estamos acá con el respeto que merece, convocadas, nos hemos postulado y acompañamos esta herramienta. Verdaderamente, si se cumplieran las reglas propuestas y las resoluciones vigentes, no tendríamos mucho para decir. Si verdaderamente respetáramos el acceso, estamos hablando siempre de la ley 27350, no nos olvidemos. Si realmente pudiéramos cumplir con el decreto reglamentario que brinda acceso a través de todas las posibilidades a los usuarios, no estaríamos hablando de esto. En AUPAC consideramos que los pacientes tienen derecho a elegir una terapéutica con un aceite de grado médico y se lo vehiculizamos cuando hace falta y también están hoy sin poder abastecerse como ellos desearían o como sus propios médicos propusieran. Estoy de acuerdo con Ana. Pero creo que tenemos que ir a lo concreto y a lo real.
creo que un ministerio que tiene que velar por los medicamentos o por los tratamientos que realizan sus usuarios, es un ministerio que no puede seguir obviando que el grueso de la población se abastece del cultivo que tiene en su casa o de que proveen las organizaciones y los cultivos solidarios. Y nos enoja mucho cuando empezamos a atender la porción más chica de la torta. Cuando hablamos de la producción de escala en provincias y en lugares y en rincones, y cuando no ponemos realmente en tela de juicio lo que estamos haciendo con toda la gente que sigue abasteciendo de manera ilegal, ya no sé ni cómo decirlo, cuando es verdaderamente tenemos que garantizar que tengan acceso a una calidad, a un aceite, digamos. El ministerio hoy está en falta si no puede entender que no está cuidando ni garantizando lo que esta población consume. Entonces yo digo, empiecen por ahí. Si tenían organizaciones sentadas a la mesa proponiendo sus bases de datos, si tenían todo lo que tenían, ¿sabes cuántas veces yo hablé de esto, de poder establecer políticas públicas en los efectores de salud del barrio? Un cultivador con un esqueje que sepamos lo que contiene y que ayude a la gente a hacerse de la cuenta de mi Argentina, que los viejos se vuelan la peluca, con mirando para acá, mirando para allá, mirando para allá. Un cultivador, un representante de una organización de la mano de los médicos, que ya los médicos mandan de los institutos públicos, de los hospitales públicos, a buscar aceite a las organizaciones. Conocemos una infinidad de médicos que trabajan en hospitales y que tienen pequeños convenios con cultivadores. Entonces creo que querer es poder, y creo que con que nos atengamos a la reglamentación como bajó, ya avanzaríamos un montón. A mí en Rosario me preguntan sentada en la mesa del consejo, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Mira, con que cumplamos lo que ya está hecho para la ley de cannabis medicinal alcanza. Después vayamos por otros debates, pero pongamos a caminar el ReproCan. Dejémosle de pegar a la gente que trabaja al servicio del ReproCan como si fuera responsable de que el sistema no le ande, de que no haya presupuesto. Tenemos gente muy valiosa trabajando en el programa. Nosotros no estamos en contra de esta herramienta. Entendemos que no agota nuestras necesidades, nuestra lucha es mucho más larga. Yo vengo del trabajo en cárceles, imagínate. ¿Me entendés? Yo entiendo lo que estamos hablando. Pero AUPAC se propuso para una ley medicinal por su gran equipo médico y estamos acompañando este proceso. Y las vías de acceso tienen que ser múltiples. Si vos no le permitís al usuario que entre por la ONG, estás dejando una ONG. Mira, imagínate. Si puede ir en cana por 10 plantas, imagínate una ONG. Nosotros, la mafia misma organizada somos, chicos. O sea, entonces, también creo que hay acuerdos tácitos en este marco transitorio, ¿no? Por algo no están reventando las puertas de todas las ONGs. Pero entendamos que la vía de acceso para una ley medicinal, para un paciente que sufre, tiene que ser múltiple, tiene que ser urgente, tiene que ser enorme. ¿Está? Grado médico, no grado médico, pomadita de la abuela, lo que venga. El que elige es el paciente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sol. Laura. Bueno, voy a ser breve por el tiempo. Bueno, por supuesto coincido con todo lo que expresaron mis compañeras. Creemos que indudablemente el ReproCan es una herramienta muy valiosa en un contexto de una ley que era de investigación y que ese artículo se implantó ahí como una forma de dar algún tipo de marco de legalidad. Se perdió, digamos, mucho tiempo en el gobierno anterior porque con la reglamentación que habían realizado que violaba el espíritu de la ley. Bueno, hay mucho por hacer, ya lo dijeron mis compañeras, y creo que lo más importante y lo que más nos urge es lo de las organizaciones, que las organizaciones podamos tener un marco de legalidad, una autorización, que podamos cultivar, digamos, como lo venimos haciendo, pero con tranquilidad, ¿no? Porque también esa es una realidad, ¿no? En todas las provincias se viven las mismas tranquilidades. Bueno, creo que falta algún tipo de presupuesto, de recursos humanos. Creo que eso sería importante que también haya más recurso humano. Como decía Sole, la verdad que, digamos, venimos trabajando
mucho con las personas que trabajan, que están en el programa. Creemos que falta ahí como un poco más de recurso humano para tanta demanda, ¿no? Y me parece que, bueno, que tanta demanda de inscripciones lo que demuestra es que necesitamos otro marco legal, o sea, que necesitamos la modificación de la ley de estupefacientes. Me parece que eso, digamos, es lo que también muestra eso. Tanta gente queriendo tener una autorización, que algunos, yo creo que todos los que se inscriben son terapéuticos, queriendo tener, digamos, un marco de legalidad y una tranquilidad, que es lo que da, digamos, este registro. Lo que indudablemente demuestra es que urge otro marco regulatorio, que es lo que las organizaciones, digamos, venimos también reclamando, no solamente, por supuesto, las que estamos acá, sino de mucho antes que quizás muchas de las que estamos acá, ¿no? Entonces, me parece que eso también es el termómetro que por ahí tiene que ver, se tiene que ver, ¿no? Bueno, hay una necesidad que ya sabíamos que estaba, bueno, ahora lo demuestra. Hay, no sé, creo que 5.000 personas esperando que les salga esta inscripción. Así que, bueno, y como decimos, estamos las organizaciones que si estamos autorizadas a poder cultivar, vamos también a darle, digamos, esta especie de alivio o de tranquilidad, porque ya lo estamos haciendo para nuestros socios. Así que, bueno, no quiero extenderme más. Gracias, Patricio, por la invitación y, bueno, seguiremos luchando y militando. Gracias. No, bueno, gracias, Laura, a todas ustedes, a Gaby, que, bueno, que nos tuvo que dejar, pero que hizo su aporte a lo largo de toda la charla. Se extendió un poquito, pero como dije al principio, fuera de cámaras, esto iba a llevar tiempo, porque todos tenemos muchas ganas de hablar, de comentar, digamos, hay mucha energía guardada, lo cual está bueno, digamos, hay mucha militancia, digamos, atrás de esto, algunos de hace muchísimos años, como comentaron ustedes, otros, como en mi caso particular, desde más cortito, como decía Vicky también. Y me quedo con esto entonces de que necesitamos jerarquizar el programa, necesitamos jerarquizar el ReproCan en infraestructura, en presupuesto, pero es crítico y clave también esto que mencionan ustedes, que es el reconocimiento al trabajo de las organizaciones de manera integral, y esa integralidad implica el tema del cultivo y de no hacer esto que decía, de sacarlo del territorio de lo tácito y de lo implícito, como decía recién Solé, a lo explícito y a lo concreto, ¿sí? Porque, bueno, yo siempre digo que lo bueno de las políticas públicas, y en este caso el cannabis, de vuelta volviendo al paradigma, nos marca el camino, es que sea diverso el acceso, que no sea único, y en ese sentido yo creo que es muy clave, como lo hemos comentado en el curso que acabamos de terminar hace muy poquito, de actualización con farmacéuticas del país, pero a través del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, de la Cátedra Libre, mencionábamos esto de pensar las magistrales de cannabis, cómo hacerlas, y nos trabamos en un punto: ¿de dónde sacamos la materia vegetal? ¿De dónde sacamos la droga vegetal? Nos decían los farmacéuticos, y nosotros le contestábamos: de los cultivadores. Y entonces en ese punto es muy importante, porque la pregunta es: ¿cuáles cultivadores? ¿A quiénes? ¿A dónde los vamos a buscar? ¿Dónde los encontramos? ¿Sí? Más allá de toda la normativa que tienen en la cabeza los farmacéuticos de que la ANMAT, etcétera, etcétera. Pero cuando los logramos correr de ese lugar, les decimos las organizaciones que ya funcionan, que ya existen, que son federales, que están en todo el país, que vienen trabajando y cultivando. Entonces este reclamo de ustedes puede llegar a ser un punto troncal o nodal para, por ejemplo, resolver una cosa tan directa y tan sencilla, porque si hoy un farmacéutico en muchas provincias tiene acceso a la droga vegetal, por el amparo que da la reglamentación 83/20, puede dispensar magistrales de cannabis. Así que eso no es poca cosa, porque sería algo de aplicación en un casi corto, digamos, corto plazo, diría yo, el que les habilite ese derecho natural que tienen las organizaciones a poder cultivar, y el conectarlas con redes en el país, que implica un espacio privado como es la farmacia oficinal, pero que a su vez está bien referido a las leyes como farmacia comunitaria. Entonces diversificaríamos el acceso y le
reconoceríamos a las organizaciones lo que es de las organizaciones. Muchas gracias a todas y bueno, y espero que por ahí nos estemos cruzando de alguna manera en el Congreso, virtual o presencial, en la medida de lo posible. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio. Abrazo.